Todos, bienvenidos a su casa aquí en Pech. Estamos haciéndolo desde manera remota por las situaciones que estamos viviendo actualmente en México, pero lo hacemos con muchísimo gusto y con muchísimo agrado. Me gustaría platicar con ustedes un poquito más cercanos, pero pues digo, no se va a poder en estos momentos, pero en lo que se pueda apoyar y ayudar a todos, con todo gusto. Yo sé que algunos ya están empezando a trabajar y empezamos a ver algunas situaciones en el consultorio en donde se empiezan a descontrolar casos o algo que iba bien, estamos perdiendo ese control. Entonces, me preocupa un poco eso en cuanto a su práctica de ustedes. Saben que cuentan con nosotros como, pues, para poderles dar un consejo o ayudarles en algo. El día de hoy vamos a platicar de algo que es común en nuestro quehacer ortodóntico y que también nos causa muchísimos problemas. Bueno, al menos a mí cuando recién salí de la especialidad, me causó algunos problemitas y por eso me empezó a gustar un poquito más introducirme a este tema y empezar a buscar y revisar qué podía hacer y qué no podía hacer para esta situación. Entonces, empecé a ver que la mordida abierta anterior era un problemita que me estaba causando a mí algunos conflictos dentro del mismo consultorio. Mordidas abiertas que ya había cerrado, tuvieron recidivas y cosas por el estilo. Entonces, intenté como que hacerlo un poquito más práctico y pues la idea es compartir eso que a final de cuentas me resultó y me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces vamos a platicar un poquito de manejo vertical. Y empezamos con esto. Vamos a empezar a ver qué es una mordida abierta, ¿no? La mordida abierta es una característica oclusal en el cual no existe un traslape vertical, ¿no? Esa es la situación. O sea, nuestro pacientito no muerde en alguna parte de su boca. Es una deformidad difícil de manejar, sí, porque es muy frecuentemente tiene recidivas. Y ese es algo que siempre vamos a tener en el consultorio y siempre vamos a estar topándonos con ello. Entonces, cuando tenemos un pacientito de esta manera en el cual podemos observar que no está ocluyendo y que le está causando un conflicto, porque al final de cuentas no puede deglutir de una manera apropiada y eso lo está causando por un hábito o la misma mordida abierta generó el hábito, o sea, ese tipo de situaciones es lo que tenemos que estar pensando en de qué manera lo vamos a poder subsanar y de qué manera vamos a poderlo manejar. Entonces, nos dicen que la mordida abierta se puede presentar en la zona de incisivos, o sea, solamente los cuatro dientitos de enfrente, ¿no? Estamos hablando de que solamente será una mordida abierta anterior y nos dice que también se puede ir hasta la zona de premolares de ambos lados. Entonces, en cuanto vemos una mordida abierta anterior ligera, pues estamos pensando en una situación probablemente nada más dental. Pero si estamos viendo una mordida abierta que se está yendo más hacia atrás, está incluyendo premolares, probablemente hasta molares, es una situación que probablemente sí requiera un quirófano y que se tenga que llevar de una manera conjunta con el maxilofacial. ¿Qué es lo que nos va a dar o qué es lo que tenemos por consecuencia de esto? Entonces, si tenemos una mordida abierta, vamos a tener una disfunción de la musculatura bucofacial. ¿Por qué? Porque para poder deglutir, tiene que estar sellando con la lengua, con los labios, o sea, tiene que empezar a hacer otro tipo de situaciones para que pueda deglutir nuestro paciente. Obviamente, pues no puede ocupar los dientes de adelante para hacer algún tipo de movimiento de masticación o de corte de los alimentos. Entonces, estas situaciones es lo que nos va a conllevar a que no funcione de una manera apropiada todo el sistema estomatognático. Entonces, la mandíbula se va a colocar en una oclusión hasta cierto punto para funcional. ¿Por qué? Porque la idea es llevar a cabo la masticación y la función para la cual está hecha. Pero si tiene una mordida abierta en donde
simplemente al masticar se le está saliendo el alimento, entonces tiene que hacer más movimientos y más para funciones, entonces podemos llegar a tener algunos otros problemitas. Podemos tener un alargamiento del tercio inferior de la cara. Ese tercio inferior de la cara pues está dado justamente por el plano oclusal. Entonces, esa situación es lo que nos va a conllevar que el tercio inferior se alargue. Entonces, una mordida abierta nos puede causar esa situación, pero no todas las mordidas abiertas nos van a causar un alargamiento del tercio inferior de la cara. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que probablemente nos den una situación en donde sí exista un aumento de la dimensión vertical y hay ocasiones en las que simplemente anteroposteriormente no corresponden las arcadas y esto es lo que nos está dando una mordida abierta. O sea, eso es a lo que me estoy refiriendo. Como ya lo estábamos platicando, los trastornos funcionales es lo que más nos va a causar conflicto en esta situación. Como tenemos una ausencia entre la acción de los dientes y la lengua al pronunciar ciertas consonantes, o sea, al poder hablar, también tenemos trastornos de masticación. Entonces, estas situaciones es lo que siempre nos va a llevar a parafunciones y esas parafunciones nos pueden llevar a deformación. Entonces, si tenemos una mordida abierta y aparte tenemos parafunciones, pueden deformar todo un poco más las arcadas o pueden hacer más pronunciado el aumento de la dimensión vertical. Ok, una mordida abierta puede ser, como ya lo platicábamos, puede ser esqueletal, dental o una combinación de ambas. Debemos de diagnosticar minuciosamente a los pacientes que tienen una mordida abierta anterior. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hacer eso, vamos a poder determinar cuál es la situación que corresponde con nuestro paciente y al momento de tener la situación que corresponde con nuestro paciente, podemos determinar un buen plan de tratamiento. O sea, las opciones de tratamiento que tenemos pueden ser mecánicamente o pueden ser ortodóntico quirúrgico. Entonces, esa situación lo debemos determinar bien. ¿Por qué? Si no lo determinamos bien, nos va a llevar a un mal pronóstico. Entonces, vamos a cerrar la mordida abierta, pero se va a volver a abrir con el tiempo, va a tener recidiva. O simplemente vamos a intentarla cerrar y no va a cerrar. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, porque esqueletalmente no nos los permite. Esa es la situación. Nos dicen que generalmente es sensible el que podamos cerrar una mordida abierta solamente con ortodoncia. Pero tenemos que pensar el motivo por el cual se abrió esa mordida. Entonces, empezamos a pensar, etiología. ¿Qué es lo que nos está causando esa mordida abierta? Puede ser una falta de balance de la musculatura o también puede ser un traumatismo. Vamos, tenemos que hacer una historia clínica completa para poder determinarlo. Si tenemos algún tipo de desbalance de musculatura, seguramente es dado por un hábito. ¿Qué hábitos son los que tenemos que empezar a revisar? Normalmente, los hábitos que nos causan mordidas abiertas anteriores es hábito de dedo o algún otro objeto que no sea alimenticio, plumas, lápices, Starbucks, lo que ustedes decidan, lo que ustedes detecten en su paciente. Y también tenemos hábitos de lengua. Tenemos una deglución atípica y esto al momento de que la proyección lingual se empieza a interponer entre los dientes, eso nos está abriendo la mordida abierta, nos está causando una mordida abierta de la parte anterior. El paciente empieza a tener dificultad para el cierre de los labios,
y empieza a respirar por la boca. Entonces, al momento que nosotros tenemos esta situación, algunos otros músculos se tienen que activar para que esos labios los puedan mantener abiertos. Y eso nos causa una hipertrofia del mentón. Entonces, es una cadenita de situaciones y de cosas que poco a poco fuimos viendo y que fuimos revisando en nuestra historia clínica y que estamos levantando todo ese tipo de conocimiento del reconocimiento del paciente. O sea, qué es lo que estamos viendo, por qué se está viendo así y qué es lo que debemos de hacer nosotros. Entonces, siguiente paso. Vemos que la mordida abierta disminuye en el periodo de pubertad. Que bueno, una parte es porque nuestro paciente ya le da pena chuparse el dedo conforme va creciendo. Entonces, al momento de cesar el hábito, pues nuestra musculatura labial hace que esos dientitos disminuyan, o sea, se retroclinen y se pueda cerrar. Hay ocasiones en las que no sucede eso. ¿Por qué? Porque también los músculos ya no tienen la tonicidad apropiada y ya no pueden llevar a cabo esa situación. También tenemos una situación en donde tenemos un crecimiento vertical de la mandíbula. Entonces, al momento de que la mandíbula crece tanto sagital como transversalmente, tenemos un mejor espacio en donde va a caber esa lengüita. Entonces, la lengua se va a bajar y va a tener un mejor espacio o posicionamiento dentro de esa mandíbula. Esa situación es lo que nos va a permitir que esa lengua deje de estar haciendo una deglución atípica y que deje de estar acomodándose o que deje de estar acomodándose en la parte anterior, interponiéndose entre los dientes y al momento de quitar ese estímulo, pues reduce también la situación. Conforme crecemos también involucionan algunas amígdalas y empezamos a tener mejor respiración por la nariz. Entonces, esa permeabilidad de la vía aérea nos va a permitir que también esa respiración oral que teníamos desaparezca o disminuya y eso también nos va a quitar parte de esa mordida abierta anterior. Ok, hay varias clasificaciones, pero a mí se me hace muy fácil esta clasificación. Moyers en el 63 lo clasifica en simple, compuesta y esquelética. Simple solamente se encuentra por delante de los caninos, o sea, los 4 dientes anteriores. Estos 8 dientitos son los que están involucrados en esa mordida. Y después nos dice que la compuesta se extiende hacia los premolares. Empieza a ser más severa la situación y se empieza a generar esa mordida abierta un poquito más posterior. Y nos habla también de una esquelética que compromete a los molares. ¿Qué quiere decir? Que probablemente aquí sí el plano palatino ya se encuentra con cierta inclinación en la parte posterior, un descenso posterior del plano palatino, y nos está causando un plano oclusal, pues ya un poquito más levantado. Entonces, esta situación es lo que tenemos que estar viendo. ¿Qué tratamiento podemos llevar a cabo? Una vez leí un libro en donde nos empezaba a hablar de mordida abierta anterior y decían que la mordida abierta anterior solamente se podía tratar de una manera quirúrgica. Y es lo que yo en ese momento reflexioné un poco, porque no todas las mordidas abiertas se van a tratar quirúrgicamente, pero no todas te van a tratar ortodónticamente. O sea, hay situaciones en las que sí se requiera y hay situaciones en las que no. Entonces, podemos tener un desplazamiento vertical, parcial o total de los segmentos alveolodentarios, con prognatismo o retrognatismo de esta mandíbula, y ya sea con aumento del tercio medio inferior o un tercio inferior
ligeramente aumentado, o sea, no tan severo. Esa situación es lo que tenemos que empezar a ver y a pensar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, la elección del tratamiento va de acuerdo a la severidad de la alteración de esa mandíbula o de ese maxilar. Eso es lo que tenemos que estar pensando y buscando en nuestro diagnóstico, que eso es lo que más importa. O sea, el diagnóstico es lo que tenemos que buscar. Si el plano palatino presenta una deflexión hacia arriba y hacia adelante, esta deflexión nos va a causar una mordida abierta anterior causada por el maxilar. ¿Qué quiere decir? Si nuestro plano palatino se encuentra así, esa mordida abierta está causada por por el plano palatino, o sea, está causada por el maxilar. Si es muy severa, tiene que ser quirúrgico. Aunque también existe la posibilidad de que tengamos un cuerpo mandibular más grande de lo normal y esto nos esté causando una mordida abierta anterior, tanto en sobremordida horizontal como en sobremordida vertical. ¿Ok? Entonces, esta situación es lo que nos va a estar causando esa mordida abierta anterior y no precisamente está causada porque nuestro plano palatino se encuentre descendido en la parte posterior. Lo podemos observar y lo podemos ver, pues, lo más horizontal que se pueda llevar a cabo, ¿no? Tomando en cuenta también nuestro plano oclusal y nuestro plano de Frankfurt. O sea, eso es lo que tenemos que estar viendo en esas situaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver en el diagnóstico de nuestro paciente. Podemos observar aumento o no de ese tercio inferior de la cara. Y podemos ver también excesos maxilares verticales en nuestros pacientitos. Ok, el efecto causal se encuentra en el maxilar, en la mandíbula o en ambos. O sea, eso es lo que tenemos que llenar en nuestra historia clínica. ¿Dónde está el efecto causal? Si es maxilar, si es mandíbula o probablemente sea una combinación. La deformación está causada porque realmente nuestro maxilar se encuentra, se encuentra inclinado en nuestro plano palatino o solamente es dental. Nuestro plano palatino se encuentra bien, pero tenemos una mordida abierta anterior. Entonces, esa es la situación que tenemos que empezar a pensar. ¿Existe un aumento vertical del tercio inferior de la cara o es un exceso maxilar? O sea, eso es lo que tenemos que estar sacando parte por parte de nuestro diagnóstico. Ok. Luego nos dice, la mordida abierta esquelética causada por por la deformación. Ok. La mordida abierta anterior, cuando tenemos una situación quirúrgica, se va a requerir una mayor cantidad de movilización, ya sea del maxilar o de la mandíbula. O sea, probablemente se requiera intrusión de la parte posterior del maxilar y extrusión de la parte anterior del maxilar. Entonces, al momento de hacer eso, pues se requiere una gran movilidad. O bien, si nuestra mordida abierta es causada por una clase 3, la relación de nuestra mandíbula se va a tener que ir hacia atrás y también va a causar una gran movilidad por parte de esa mandíbula. Entonces, tenemos que empezar a ver qué es lo que podemos hacer. Probablemente una segmentaria nos podría ayudar para poder llevar a cabo ese tipo de corrección de mordida abierta. Pero siempre tenemos que estar pensando en qué es lo mejor para nuestro paciente. Entonces, ya descubrimos la etiología, ya determinamos el diagnóstico de cuál fue la situación por la cual estamos
intentando hacer un cierre de mordida anterior. Ya que se sacó este tipo de situaciones, ¿qué objetivos es lo que nosotros esperamos de ese tratamiento? Número uno, y como en todos, mejorar la oclusión. Mejorar el aspecto del paciente, que es normalmente por lo que llega al consultorio. Determinar la función de la lengua, o sea, que la lengua realmente esté funcionando de una manera apropiada y que el habla también se vea restaurado. Ok, pero si podemos observar esto, la función de la lengua nosotros podemos dar ejercicios y podemos mandar un poquito de terapia para que esa lengua se reposicione en donde tiene que estar. Pero el habla está hablando, nos platica acerca de que tenemos que tener pues amigos o conocidos en otra, en otra área. Debemos de empezar a platicar con algún terapista del lenguaje para que nos ayude y nos pueda compaginar y podamos hacer un poco de sinergia con él para que lo que se logre ortodónticamente se pueda mantener funcionalmente. Eso es algo muy importante. Normalmente siempre pensamos en corregirlo y darlo de alta. O sea, esa es nuestra, como que nuestra meta, ¿no? Corregirlo y darlo de alta. Y como ortodoncista uno dice, bueno, yo ya te dejé bien, ya tienes oclusión, ya tienes todo lo necesario, ya eres libre. Pero parte de nuestro compromiso social que nosotros deberíamos de tener es esa interdisciplina para que nuestro paciente no solamente obtenga los beneficios de la ortodoncia, es importante que también pueda obtener los beneficios de una terapia de lenguaje. La, el que pueda recuperar la función es muy importante y una función apropiada y un balance muscular también apropiado. Y eso se hace con terapia, no hay de otra. Entonces, tratemos de buscar siempre ayuda con los demás especialistas. La tendencia a la recidiva es fuerte. Hay varios artículos y hay varios seminarios en donde se habla mucho de esto y no solamente yo fui el único que tuvo problemas al empezar la práctica privada, sino que yo creo que muchísimos más porque hay muchos artículos publicados de esto. Entonces, empiezan a haber terapias en donde pueden o intentan colocar la lengua en la situación o en la posición apropiada para la deglución. Entonces, el manejo del hábito, del control del hábito lingual, deberíamos de incluirlo siempre en una terapia de mordida abierta anterior. Normalmente siempre tienen un problemita con ese tipo de situación, con la lengüita. Existe la posibilidad también que durante el crecimiento existe una corrección espontánea. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de que el crecimiento de la mandíbula, como ya lo habíamos platicado, era apropiado y la lengua entonces podía descender y ya cabía súper bien en esa mandíbula, en donde probablemente no estaba en posición apropiada. También cuando pues ya es joven y pues ya le da pena irse a la primaria o a la secundaria y que se tenga que estar chupando el dedo todavía y los demás amigos pues le hacen burlas, entonces esa situación también disminuye y lo dejan de hacer. Entonces probablemente con el puro crecimiento se pueda disminuir o pueda desaparecer esa mordida abierta anterior. Es algo que deberíamos de tomar también en cuenta. También durante el crecimiento, si tenemos algún tipo de mordida abierta anterior y ustedes lo creen apropiado, es el uso de arco extraoral. El arco extraoral puede llevar la intrusión apropiada de esos molares. Es algo muy bueno, es algo que funciona muy bien,
pero es algo que no tan fácil aceptan los pacientes. Pero si lo aceptan y lo pueden llevar a cabo en su tratamiento, es algo que les va a funcionar muy bien. Entonces, esto es una buena terapia, es una buena mecánica, pero nuestro pacientito debe estar bien informado para que se pueda llevar a cabo. También existen ocasiones en las que tenemos un poco de crecimiento de esa mandíbula y se podría colocar una mentonera para que nos pueda ayudar también a la redirección de crecimiento de esa mandíbula. Y obviamente, pues el tratamiento quirúrgico. O sea, si no se pudo llevar a cabo un tratamiento ortodóntico solamente, o desde que se diagnosticó se dieron cuenta de que era muy severa la mordida abierta y que necesariamente se tenía que llevar a cabo una cirugía, no hay de otra. Y es como se debe de manejar. Ok, dentro de esto, yo pude observar algunas situaciones en donde nuestros pacientitos llegaban y nos decían, no puedo cortar los alimentos, no puedo hacer algunas cosas, no puedo comerme una hamburguesa. Y eso es lo que al paciente pues le preocupa un poco, ¿no? Entonces se hace el estudio, se revisan cómo está y nos damos cuenta que su tercio inferior no se encuentra aumentado. O sea, su tercio inferior se encuentra bien. Y podemos ver también la situación de qué tan simétrico o asimétrico se encuentra. Es una pacientita ligeramente asimétrica, tiene una cara ovalada, su línea media facial no coincide con la línea media dental y la implantación de las orejas es un poquito. Sonrisa positiva, exposición de los dientes superiores al 90%. Ok, tiene una sonrisa hasta cierto punto agradable. Notamos una mordida abierta anterior solamente y sus corredores bucales se encuentran bien, se ve muy bien. Hacemos los demás estudios para poder determinar qué es lo que vamos a hacer en nuestra mecánica y qué es lo que vamos a llevar a cabo. Se hace todo el análisis facial, análisis intraoral y se determina el hábito de lengua, o sea, qué es lo que está causando esa mordida abierta anterior. Entonces se revisan arcadas, no tiene apiñamiento nuestro paciente así muy severo, pero su situación de ella no es porque estos estén chuecos. La situación de ella es porque no puede masticar sus alimentos. Entonces, eso es algo importante. Se llevan los demás análisis, se revisa y tenemos una mordida abierta anterior de 2 milímetros. Entonces, se determina la discrepancia sedentaria, se hace los demás análisis. Nunca dejen de lado los análisis. Entre más análisis tengas, tienes mejor cantidad de resultados para que ustedes puedan tomar una mejor decisión en su tratamiento. Eso es algo que sí podría ayudarles muchísimo en consulta. Se revisa la panorámica, se empieza a determinar cómo están los cóndilos y todas las demás situaciones, hueso y si existe algún tipo de patología. Sucede radiográfica y podemos observar esto. O sea, no se ve tan vertical ese maxilar, o sea, no se le alcanza a ver un problema tan grande. Y empezamos a revisar análisis, crecedor horizontal y todos los análisis que nos corresponden. Ok, todo eso integra esto. Todo eso fue para poder integrar este diagnóstico. Entonces, es un paciente clase 1 esqueletal con un crecimiento neutro, una posición vertical de la rama, una posición vertical de la rama y una longitud del cuerpo mandibular aumentada. Ok. Tejido blando, perfil labial proporcionado. Vida abierta.
Y tenemos un poco de inclinación de revelar bimaxilar, pero está dado por, lo creemos que está dado por el, por el empuje de la lengua. Entonces, dice que ya la paciente refiere que ya había tenido un tratamiento previo y la situación es que, pues la mordida abierta recidió. O sea, esa es la situación. Entonces, tenemos problemas, tenemos hábito de lengua, tenemos clase esqueletal 1, un crecimiento horizontal, y debemos de tomar cuidado de eso. Tercio medio disminuido en comparación de los otros, pero estaba en una situación apropiada. Y eso es lo que podemos observar y ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, ocupamos braca de stylus y decidimos llevar a cabo una técnica en donde pudiéramos llevar intrusión, llevar a cabo un poco de intrusión de la parte posterior, o sea, de los molares. Entonces, se alineó y se niveló con arcos Nitti, y ya que lo teníamos alineado y nivelado, pudimos observar realmente cuál era la situación de esa mordida abierta. Entonces, ya que lo tuvimos alineado y nivelado con arcos 16x16 Nitti, optamos después por colocar unos arcos que se le llaman arcos Miau, que fueron hechos en 16x22 de acero. Estos son los arquitos. Entonces, pusimos arcos 16x22 un mesecito para que determináramos que los arcos de Nitti los íbamos a colocar bien. Estos arcos ya hechos se llevaron a cabo con toma de modelos y se empezaron a utilizar elásticos en la parte anterior. Estos elásticos, la idea es que empiecen a hacer que esto empiece a bajar, esto empiece a subir y y como tienen una curva reversa en la parte, en una curva pronunciada y una curva reversa, esto va a causar que se intruyan los molares. Esta es la mecánica que nosotros estamos esperando dentro de nuestro plan de tratamiento. ¿Ok? Entonces empezamos con elásticos en la parte anterior, intentamos que se vayan haciendo, la mordida ya va cerrando, poco a poco vamos ocupando también elásticos clase 2 a clase 3, dependiendo de cómo vaya evolucionando nuestro caso, corrección de la línea media, seguimos utilizando elásticos y empezamos a colocar un elástico en la parte anterior. Ok, el arco inferior se quita, vamos a renivelarlo y empezamos a ver cómo empieza a funcionar. O sea, ya tenemos una mordida cerrada, pero tenemos que ver cómo funciona. ¿Qué quiere decir? Lo debemos de dejar sin elásticos para determinar si eso está cerrando o no. Durante este tiempo, la paciente estuvo haciendo pues ejercicios con la lengua para poderla posicionar en la parte más posterior que se pudiera. Se tomó una radiografía para reposición, sus radiografías laterales para poder determinar cuál era el resultado de la mecánica, la técnica, y pues cerrar los espacios que teníamos remanentes. Podemos observarlo así. Elásticos clase 2 para acabar de llevar a cabo para que mejoren la guía canina, bueno, la clase canina, y un poco de asentamiento. Ok, se siguen cerrando los espacios remanentes y vemos el perfil, el cambio en perfiles de nuestro pacientito. ¿Cómo empieza? ¿Cómo vamos? Tomando en cuenta que aquí todavía tenemos aparatología fija. Entonces, así empezó nuestro pacientito, así está. Ok, esta mordida a esto. Tenemos un traslape vertical de esos incisivos
ya un poquito más marcado. Todavía nos falta un poquito más de elásticos para esa clase canina, pero digo, vamos bien. La hipertonicidad del mentón no se nota mucho, ya empieza a cerrar de una manera más apropiada los labios. Y en este momento a nuestro pacientito lo habíamos mandado a que le hiciera un poco de gingivoplastías porque ya estaban muy agrandadas esas encías. Entonces se colocan los elásticos ya de asentamiento, los finales, para poder llevar a cabo esta situación. Se retira la aparatología y se recomienda que se cambien las restauraciones de esos 6 Cs, que también en parte nos está causando un poco de este problemita. Ok, podemos observar que enseña el 100% del material dentario en sus fotografías finales y que el cierre labial es un poquito más natural, no lo está forzando, lo lleva un poquito más. En el retenedor se coloca un posicionador natológico y sus radiografías finales de nuestro pacientito. Las laterales, podemos observar que se quitó un poco de esa proclinación anterior y observamos también un poco de la intrusión de esos molarcitos. ¿Ok? Entonces, yo sé que lo que buscamos es una situación un poquito más fácil y no tan complicada de hacer las cosas. Entonces, vamos también a planear una situación en donde se pudiera llevar a cabo una técnica en donde se ocuparan curvas reversas, pero con arcos escalonados para tener como que lo mismo, o sea, tener una técnica miau, pero sin tener que hacer un arco miau. O sea, por la complicación de la confección de ansas, de las multiansas y todo ese tipo de situaciones, a veces cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, la situación aquí deberíamos de estarla pensando de esa manera. Igual tenemos un pacientito que en su diagnóstico igual no tuvimos grandes dificultades o grandes problemas esqueletales, pero tenemos una mordida abierta anterior. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que podemos observar de su pacientito? El overbite, el overjet, sus terceros molares que se tienen que ir y su radiografía lateral. ¿Cómo se encuentra? Entonces, tenemos una clase 2, tenemos un crecimiento vertical, es dólico, tendencia a mordida abierta, tiene una deglución atípica, tiene un perfil convexo, proquelia, sonrisa positiva. Intraoralmente lo observamos así. Su línea media dental no corresponden entre sí. Sus laterales se encuentran en mordida abierta y esto. Entonces, sacamos nuestra lista de problemas y determinamos nuestros objetivos de acuerdo a cada uno de esos problemas. Y de acuerdo a esto, vamos a intentar sacar un plan de tratamiento apropiado para el paciente. ¿Qué es lo que nos va a convenir? Ok, se opta por tener un sistema MBT por la situación de porque y vamos a intentarlo trabajar así. Lo vamos a intentar alinear, nivelar la fase de mecánica mayor, el tallado y la finalización. O sea, algo no tan complicado. O sea, vamos a intentarlo hacer que sea un poquito más tranquilo. Se coloca su trampa de lengua para que empiece a posicionar la lengua en la parte más posterior. Se alinea y se nivela nuestro pacientito. Empezamos con níquel titanio y lo tenemos así. Nuestro pacientito ya alineado, nivelado y empezamos a ver la mordida abierta que tiene en la parte anterior.
La colocación de brackets también la planeamos que se colocaran un poquito más cervical de lo común que la técnica nos los determina. Un poquito más gingival para que el momento de hacer la anexión y nivelación puedan cerrar un poquito en la parte anterior. Eso es algo que se intentaba hacer. ¿Ok? Ya que lo tuvimos así, en 17 por 25 a 0, colocamos los arcos escalonados con curva reversa y curva pronunciada superior. Se quita la rampa de lengua con la finalidad de que nos permita hacer la intrusión de estos molares, que lo vamos a llevar a cabo. Se colocan elásticos en la parte anterior con la misma finalidad, que estos se intruyan y que estos se extruyan un poco. Esa es nuestra finalidad. ¿Ok? Entonces, al momento de que nosotros empezamos a trabajar así, empezamos a ver o vamos a ir viendo secuencialmente que poco a poco va a ir cerrando esa mordida abierta anterior. Y tenemos que empezar a revisarlo. Estos arcos, cita tras cita, les recomiendo que los saquen, que los revisen y que los vean para que esa curva acentuada y esa curva reversa que se encuentran colocados en nuestro paciente lo puedan tener siempre en todo el tiempo del tratamiento. Y eso también nos va a ayudar a que así ustedes puedan llevar un mejor control de este paciente. Seguimos con nuestros elásticos anteriores, la extrusión de ellos, de la parte anterior, la intrusión de los molares, y empezamos a ver aquí ya un cierto grado de inclinación de estos molares. ¿Ya lo alcanzan a ver? Empezamos a ver un poquito de inclinación de estos. Entonces, se empieza a cerrar más la mordida y nuestro pacientito originalmente estaba así. Se toma radiografía panorámica para revisar cómo va y seguimos con nuestra mecánica. La mordida ya nos falta muy poco, ya está con cierto traslape, se retiran aparatos. Yo recomendaría que se mandara a hacer una gingivoplastía para este paciente y unos retenedores. Unos circunferenciales con pantallas en la parte anterior es apropiado porque nuestro paciente vemos que tenía mordida abierta anterior por hábito de lengua. Si ese hábito no se retiró por completo, va a interponer la lengua y va a ocasionar exactamente lo mismo. Podemos observar también la intrusión de estos molares. Véanlos, todavía no ocluyen bien en esta zona. En esta zona aún no ocluyen bien nuestros molares. ¿Por qué? Porque siguen todavía con el grado de intrusión que nosotros generamos. Se le puso un recordatorio lingual, o sea, este que está aquí, yo sé que es un doblez de trampa de lengua, pero la idea es que más que eso sea un recordatorio lingual para que no proyecte la lengua hacia la parte anterior de la paciente. Y se optó por unos circunferenciales para que también ellos nos permitan el asentamiento natural de esos molares. Eso es lo que estamos buscando con esto. Entonces, su lateral final lo podemos observar así, con su traslape horizontal y vertical en la parte anterior. Y podemos ver también esto. Nuestro, nuestra panorámica. Y ahora sí es tiempo de que entre con el maxilofacial para que le quite. Entonces, tenemos nuestras fotografías comparativas de cómo inicia y cómo termina nuestro pacientito. Vamos a poder observar la conformación de las arcadas y de esos dientes. Ok,
Todo esto es con la finalidad de que podamos aprender poco a poco acerca de este tipo de situaciones. Yo sé que no es tan fácil poder empezar y probablemente poder ver algunas situaciones. Y ahorita que estamos regresando a consultorios después de un tiempo de estar guardados, estamos viendo también algunos pacientitos que por X o Y motivos se llegaron a descontrolar y algunos ya están empezando a tener mordidas abiertas en algunas partes, o bien tenemos algunas otras situaciones, se nos profundizan mordidas, se nos empiezan a hacer algunas otras situaciones que deberíamos estarlos pensando. Y en este momento es un momento como para que los puedan reevaluar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes vuelven a tomar unos modelos, unas fotografías por lo menos, y empiecen a revisar cómo están sus casos, cómo están y qué es lo que pueden mejorarlos ahorita que están retomándolo. Es un buen momento como para poder empezar y entrar a la recta final de sus tratamientos, de algunos que ya tienen, y que tomen modelos, midan alturas, vean colocación de brackets y puedan corregirlos para que puedan tratarlos de una manera más eficiente. Pues muchísimas gracias por escucharme. Espero que estos consejos que les estoy pasando y que es parte de la vivencia que yo he tenido, les sirva de algo. Estoy para servirles. Están en su casa aquí en Pech y ya ustedes ya saben que, pues, dudas, comentarios y ese tipo de situaciones, con todo gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias.